Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y para nosotros es un privilegio que Dios nos da acompañarle a usted en la lectura de los textos bíblicos pertenecientes en esta ocasión a la lección número 5, titulada Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Vamos a estar analizando cuál es la razón del por qué esta lección al estudiar los salmos de lamento. Salmos de lamento, salmos en donde se clama, se necesita hacer un sentido bíblico, teológico, que dé cuentas de la realidad sufriente experimentada en el presente y de la razón de por qué se siente la ausencia de Dios en medio de todas nuestras circunstancias difíciles. Estos son los salmos que nosotros vamos a estudiar y vamos a mirar cómo estos salmos nos enseñan a tratar con el problema, ese problema que se experimenta cuando la presencia de Dios aparentemente se ha ido, aparentemente no puede ser conseguido el Señor. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a estar tratando de aprender de estos salmos de lamento. Antes de sumergirnos a los textos bíblicos, sencillamente queremos recordar nuestros dos complementos. Número 1, bosquejo escrito. El enlace de descarga, para que usted lo tenga a la mano, va a ser dejado en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Y nuestro segundo complemento, nuestro comentario totalmente en vivo. Cuando lo realizamos, cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela. Acompáñenos, por favor, con sus preguntas, con sus comentarios, venga y crezcamos juntos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a los textos bíblicos que nos ocuparán durante esta semana. Vamos a orar. Nuestro Padre Santísimo, Dios bendito, glorificado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Tú eres Dios en todas y cada una de nuestras circunstancias. Tú reinas, Señor, soberano, poderoso, amoroso, Señor. Tu dominio es dominio eterno y para ti sea la gloria por siempre. Padre Santísimo, queremos pedirte que conduzcas, por favor, nuestras mentes, que eleves nuestras miradas y nos permitas contemplar a Jesucristo en la hermosura de su santidad y amor para ser transformados de gloria en gloria a su semejanza. Instrúyenos, Señor, individual, genuinamente a cada uno de nosotros, en el nombre precioso y santo de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a introducir el texto, mejor dicho, el título que hace razón de nuestra lección en esta semana. ¿Por qué nuestra lección en esta semana se titula Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? ¿Por qué razón? En el Salmo 137, versículo número 4, que por cierto es el versículo de memoria que introduce el día sábado, la lección contiene el Salmo 137, versículo número 4. ¿Qué dice el Salmo 137, versículo 4? Es una pregunta y la pregunta es ¿cómo hemos de cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cuál es el contexto de este salmo para que podamos comprender el título de nuestra lección? El contexto es que en el Salmo 137, versículo número 1, los autores del salmo, o el autor del salmo, que se
que se coloca a sí mismo dentro de los grupos o dentro del grupo de los cautivos que han sido deportados de Judea hasta Babilonia, dice que allí en los ríos de Babilonia, ojo, junto a los ríos de Babilonia nos reuníamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. ¿Cuál es el contexto entonces del Salmo 137, versículo número 4? El contexto es que esto es un lamento de los cautivos. Es un lamento, es un lloro que proviene de los judíos que han sido llevados cautivos, deportados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando después de 2 invasiones antecedentes, en el año 586, Babilonia termina destruyendo el templo y poniendo a fuego la ciudad. En este sentido, el Salmo 137 proviene entonces de uno que ha sido deportado, de uno que ha vivido la deportación babilónica. Y la pregunta es, ¿cómo se puede alabar a Dios? ¿Cómo se puede cantarle cuando se vive en la situación de un deportado, de un cautivo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que impide cantar al Señor en tierra extraña? Lo que impide cantarle al Señor en tierra extraña no es que el salmista esté fuera de Judea solamente, fuera de Judá. Lo que en esencia impide cantar al Señor en tierra extraña es que el salmista no logra entender el sentido de la deportación. El salmista no logra entender cómo es que Dios le prometió una tierra a Abraham su padre y después de algunos años, después de haber introducido a Israel en esa tierra, ahora ha permitido Dios que los enemigos invasores lleguen a la ciudad, la pongan en fuego y no solamente eso, lo que es más grave, ¿cómo ha permitido Dios que los babilonios destruyan su propia morada? ¿Cómo ha permitido Dios que los babilonios destruyan el templo? ¿Cómo ha permitido Dios que el mal parezca reinar sobre Judá y así hacer destrucción y desolación a todo su territorio? La cuestión es, atención, y es lo que evidencia, por ejemplo, el profeta Habacuc al inicio de su libro, y lo que evidencia también el profeta Jeremías. La cuestión es que si Dios hubiese castigado, por ejemplo, si Dios hubiese traído justicia, si el Señor hubiese hecho juicio, por ejemplo, a Judá y su templo y la ciudad de Jerusalén por mano de ángeles, bueno, los judíos hubiesen dicho, bueno, nos hizo juicio un pueblo santo. Los ángeles del cielo vinieron y en su santidad y justicia perdurable vinieron e hicieron juicio sobre Judá, sobre el templo y Jerusalén. El problema es, y es lo que dice, repetimos, Habacuc, lo que dice también Jeremías, el problema es que Dios trajo juicio sobre Judá, sobre su templo y sobre Jerusalén, por medio de manos impías, por medio de manos peores que ellos, por medio de pueblos que adoraban ídolos, por medio de pueblos que postraban rodillas delante de imágenes y que les rendían culto a las mallas con las cuales llevaban cautivo a las personas de Judá y de Jerusalén. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que los salmistas, Habacuc y también Jeremías, no pueden entender cómo es que Dios ha permitido que por mano de impíos babilonios, entonces la ciudad de Dios, el templo de Dios, su morada en la tierra, haya caído. ¿Qué podremos decir sobre esto?
¿Cómo es que el Dios Altísimo ha permitido que quienes adoran a Bel, quienes adoran a dioses paganos, vengan y pongan en fuego su ciudad? Ese es el punto. Eso es una de las cosas más difíciles. Entonces, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extranjera, en tierra extraña? No es un problema de nacionalismo solamente. No es un problema en que, bueno, me siento mejor cantando en mi ciudad. No. Es el problema del que la ciudad está destruida y ha sido destruida por babilonios que son impíos e idólatras, y Dios ha permitido que estos impíos pongan su pie y pisoteen la morada santa en donde Dios se manifestaba y aparecía con su gloria. Este es el problema. Es como si Dios se hubiese sometido a los dioses babilónicos. ¿Te das cuenta? Ese es el problema, que los salmistas claman, que los salmistas lloran. ¿Cómo cantar la canción en tierra extranjera? Es porque Babilonia ha pisoteado y se ha hecho con el control incluso hasta de los instrumentos santos del templo. ¿Acaso Dios desapareció? ¿Acaso Dios se quedó dormido? ¿Acaso Dios se le pasó cuidar de su morada? ¿Acaso Dios ahora está de alguna manera sometido y sujeto a los dioses babilónicos? Ese es el problema. Eso es lo que los salmistas cantan y lloran. Eso es lo que los salmistas lamentan. Y lo lamentaba también el profeta Habacuc y el profeta Jeremías. Ahora, aquí hay un punto que es consecuencia de este primer punto. Y es el punto de que Dios, atención, Dios, de acuerdo con el Deuteronomio, escucha bien, de acuerdo con el libro del Deuteronomio, atención con este comentario sobre el Deuteronomio, Deuteronomio es no solamente una forma de legislación que permite interpretar la realidad presente de Israel. Deuteronomio es una profecía que anuncia la historia de Israel y da vida y sentido al ministerio de los profetas que van a llamar al pueblo y van a interpretar la realidad del pueblo según el Deuteronomio. Entonces, Deuteronomio decía, por ejemplo, que en el pacto de Dios, las naciones extranjeras, vecinas y enemigas iban a venir, iban a incursionar, llevándose la comida del pueblo, llevándose los utensilios del templo y de todo lo que los judíos considerarían santo. Deuteronomio profetizaba eso si el pueblo permanecía en desobediencia y no oía al Señor. Y después de ciertas amonestaciones y advertencias, terminaría consumándose la tragedia con la deportación, con ser expulsados del lugar a donde el pueblo había tomado como heredad después del Éxodo. En otras palabras, serían llevados de nuevo cautivos a Egipto, a Babilonia, a lugares extranjeros. El punto es el siguiente. Si el cautiverio prueba la veracidad del Deuteronomio, en otras palabras, si el cautiverio confirma que Deuteronomio es palabra de Dios, es verdad, porque ahora Israel, después de haber permanecido en desobediencia y en dureza de corazón para no oír la voz de Dios, ahora se encontraba en tierra extranjera. Si el Deuteronomio mostraba la veracidad de ser eso palabra de Dios, entonces, ¿cómo es que Dios se demora en restaurar al pueblo de vuelta a su tierra si en esa demora se permite el pisoteo de la ley de Dios de la cual Deuteronomio es parte? En otras palabras, si Dios sigue permitiendo que los babilonios gobiernen sobre su pueblo Israel, si Dios permite y sigue permitiendo que los babilonios que se complacen en la idolatría sigan dominando sobre el pueblo de Dios, entonces el aparato
del cual Deuteronomio forma parte, ¿cuál es ese aparato? El aparato de ley, el aparato legislador. Ese aparato de ley dice que quien camina con el Señor, quien obedece y oye a su Señor es prosperado, tiene larga vida, quien honra al Señor le va bien, mientras que quien lo desecha, quien se pervierte en la justicia y no obedece al Señor ni a su ley, termina mal, termina yéndole mal, termina siendo castigado, juzgado. La pregunta es, ¿dónde queda ese aparato de que Dios prospera al justo y lamentablemente otorga el resultado de su extravío a los injustos? ¿Dónde queda ese aparato? ¿Dónde queda esa dinámica? ¿Dónde queda esa economía de Dios cuando Dios mismo ha permitido que los babilonios, que son peores que los judíos, que son peores que el pueblo de Dios, venga y aparentemente prosperen mientras que Israel es destruido? ¿Dónde queda ese aparato? Porque si delante de la ley de Dios los babilonios son injustos, ¿dónde queda el aparato que dice que a los justos Dios los prospera, mientras que a los injustos su camino es perdición? ¿Dónde queda ese aparato? ¿Dónde está? Ese es el problema, el segundo problema y consecuencia del primero. En otras palabras, en palabras de Habacuc, sería: Señor, ¿por qué permites que se pervierta el derecho? ¿Cómo permites que el derecho sea pervertido? ¿Y cuál es el derecho? Es la legislación, el aparato de ley. ¿Cómo permites que la dinámica de la ley de recompensar al justo y darle la merecida paga o extravío o resultado de su extravío al impío, cómo permites que esto sea puesto en entredicho? ¿Cómo permites que tu palabra sea puesta en tierra, en otras palabras? Y esos son los problemas que los salmistas están tratando de entender. Entonces vamos a mirar cómo los salmistas intentan entender esto y cómo describen su situación. Antes de mirar entonces cómo los salmistas lo han entendido y le han dado sentido a lo que están experimentando, vamos a mirar en primer lugar la expresión de su dolor. Vamos a dejar a los salmistas hablar. Vamos a ir, por ejemplo, al Salmo número 79 y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante, salmo denominado o caracterizado como Salmo de Asaf en el sobrescrito, y dice lo siguiente, el Salmo 79, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron tu sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Y ahora mira la pregunta del verso 5. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y ahora mira lo que pide el salmista. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. ¿Te das cuenta de las dificultades? Una de las mayores dificultades, una de las cosas que el pueblo más difícil encuentra comprender es si lo que está sucediendo se puede entender como que Dios está airado con el pueblo y por tanto ha castigado en su ira al pueblo. La pregunta es, ¿por qué Dios entonces no derrama esa misma ira sobre los impíos que han puesto su pie sobre su morada? Es lo que podría preguntarse el lector de Daniel. ¿Cómo es que Dios Santo permite
¿Cómo es que Dios Santo permite que un rey impío tome los vasos de su templo y morada sagrada para beber allí el vino con el cual adora y festeja a sus propios dioses? ¿Cómo es que eso es permitido? Lo que nosotros quisiéramos en esos momentos de dificultad, humanamente, lo que nuestra humanidad y nuestro perverso corazón nos demanda, es lo mismo que los discípulos del Señor cuando el Señor no había sido bien recibido en Samaria, y entonces los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos y hagamos descender fuego del cielo que consuma a estos impíos? Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que nuestra humanidad nos pide ver la tortura, la muerte, el castigo de los impíos y al justo siempre encumbrado. Pero lo que se observa en el presente es diferente. Lo que se observa en el presente es la aparente prosperidad del injusto, del impío, que al mismo tiempo pisotea al justo. El justo sufre de la mano del impío, y el impío parece ser prosperado. Ese es el punto. Vamos a mirar lo que nos dice, por ejemplo, este otro salmo, el Salmo número 88. El Salmo número 88 tiene lenguaje impresionante. Un lenguaje que presenta al salmista en las mismas puertas de la muerte, donde aparentemente no encuentra alivio ni solución alguna. Una de las cosas que más impresiona de este salmo de lamento, el salmo número 88, es que el salmo termina sencillamente en ofrecimiento de plegarias, de duelo, de ruego. No hay en el salmo una aparente liberación que el salmista pueda decir: bueno, clamé al Señor, Él me libró y ahora, después de haber dicho esto, ahora estoy bien, ahora estoy mejor. No. Mira lo que dice el Salmo 88, por ejemplo. Dice lo siguiente: Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Ahora, aquí entonces nosotros podemos ver que lo que complica la situación es que el salmista se siente a punto de morir. El salmista se cuenta a sí mismo entre los que descienden al Seol, al sepulcro. Y fíjate, aquí el problema que aumenta la tensión es que si por lo menos en esta vida, si por lo menos hacia el final de nuestros días, allí ya cuando estemos a punto de morir, ya viejitos, si por lo menos al final de nuestros días nosotros vemos que el impío es castigado y el justo es enaltecido y el justo es encumbrado, entonces por lo menos nosotros diríamos: bueno, descendí al sepulcro sabiendo que al final las cosas como se esperaban, así sucedieron. Bueno, al final esta realidad tuvo sentido y finalmente el justo fue encumbrado, fue enaltecido y entonces el impío recibió su merecido. Pero no, algunas veces el justo muere, algunas veces el justo se va al sepulcro sin ver aparente vindicación de la justicia en este mundo. Algunas veces los familiares separados por causa de guerras, por causa de situaciones políticas precarias, deprimentes, algunas veces los familiares separados nunca más vuelven a abrazarse. Y van al sepulcro y descienden al sepulcro sin volver a verse las caras.
Algunas veces la madre que ha perdido a un hijo injustamente jamás ve que la justicia se aplicó para los asesinos o los victimarios de su hijo. Algunas veces sucede, algunas veces la persona desciende al sepulcro sin ver con sus ojos en esta realidad la aplicación de la justicia que tanto espera. Y eso complica la situación. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en estos momentos? Porque vamos a leerlo aquí en este salmo que viene, en el Salmo 69, versículos 1 al 3. Vamos a mirar que lo que más duele en medio de esta situación es que el salmista no logra entender dónde está Dios, no logra ver la presencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 69, versículo 1 en adelante. Dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Escucha esto. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y este probablemente es el pináculo, la cumbre de los problemas teológicos que genera el sufrimiento y la aflicción del justo. ¿Cuál es el pináculo del problema teológico que engendra la aflicción del justo? El hecho de que parece que a Dios no se le consigue. Y es el problema que decía, por ejemplo, Job, el patriarca, cuando clamaba: ¿quién me diera encontrar a Dios y hablar con Él delante de su trono y me diera un árbitro delante de Él para que mediase entre Él y yo? ¿Quién me diera poder verlo y poder estar delante de su trono y preguntarle? Yo estoy seguro que Él me respondería, dice Job. Ese es el problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Señor? Esa es la pregunta que agobia el alma de los salmistas. Y aquí está el punto para nosotros en esta lección bien práctica. Cuando tú y yo sufrimos, nosotros también sentimos en nuestro perverso corazón, en nuestro corazón dañado y contaminado con el pecado, nosotros también sentimos exactamente eso. Así que cuando lo sentimos, nosotros podemos estar, por lo menos podemos estar conscientes de que no somos los únicos. No estamos solos. La Biblia, la palabra de Dios inspirada, también presenta hombres y mujeres que sintieron eso mismo que tú y yo sentimos en medio de nuestras circunstancias difíciles. ¿Dónde está el Señor? ¿Acaso voy a morir clamando a Él día y noche? Ese es el punto. Ahora, hay algunas cosas, por lo menos dos cosas, que los salmos nos enseñan que nosotros podemos hacer mientras esperamos la respuesta oportuna de Dios, quien a su tiempo hará juicio. Dos cosas, ¿ok? Y vamos a mirar estas dos cosas, en primer lugar, en el Salmo 77. Vamos a mirar el Salmo 77, vamos a leerlo completo y vamos a mirar la transición entre una cosa y la otra. Vamos a mirar cómo funciona el Salmo 77. Dice lo siguiente, vamos a leer juntos. Con mi voz clamé a Dios,
A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Ahora escucha esto. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Vamos a mirar lo que sigue diciendo. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Ahora fíjate, mira lo que va a hacer el salmista. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y en tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué es lo que está haciendo el salmista, Asaf? ¿Qué es lo que él dice? Una de las cosas impresionantes que él dice es, enfermedad mía es esta. Sí, estoy pasando una situación terrible. Estoy sufriendo y aparentemente no consigo a Dios. Ahora escucha, él dice así, enfermedad mía es esta. En pocas palabras, él reconoce que permanecer allí en la meditación de su sufrimiento es una enfermedad. Él reconoce entonces que la salida a lo que siente, a lo que experimenta, la salida es, escucha esto, poner la mente, hacer memoria de las maravillas de Dios que puede invocar, que puede meditar, que puede pensar por medio de la palabra divina. Y esto, mis amigos, es una forma maravillosa, una forma bíblica, una forma de Dios de luchar cuando la mala situación amenaza con destruirnos, amenaza con matarnos en la depresión, con encerrarnos en las tinieblas de nuestra propia mente. ¿Qué es lo que se recomienda aquí? Se recomienda es que traigas a la memoria, que invoques, que recuerdes, que recites la palabra y comiences a repetir las maravillas de Dios que la palabra te enseña, que la palabra te cuenta. Y por supuesto, recordar e invocar aquellos maravillosos momentos en donde la presencia de Dios fue tan real que hizo gozar tu corazón, que llenó tu vida. Recordar las maravillas de Dios. Aquí hay algo importantísimo. La inspiración nos dice, los testimonios
por medio de la sierva del Señor, nos dice que cuando Jesucristo colgaba de la cruz, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro al tercer día. Jesucristo estaba sufriendo en la cruz y como hombre no podía ver el futuro, pero podía creerlo. Podía creer y confiar, y fue lo que hizo. Confió y se aferró a las evidencias del carácter de su Padre que antes tuviera. En otras palabras, Jesucristo recordó las evidencias del amor, del carácter de su Padre y recordó las evidencias del favor que tenía con su Padre cuando había sido declarado y proclamado como su Hijo en quien Él se complacía. Entonces en la cruz Jesucristo se aferró a las evidencias del carácter de su Padre que antes tuviera, a las evidencias de su aceptación de parte del Padre, y en el momento en que las tinieblas rodeaban el mundo y Jesucristo no podía contemplar la presencia de su Padre, por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en las evidencias del carácter de amor del Padre que Jesucristo tuviera en su vida y en la palabra de Dios, y por medio de ellas, por medio de la fe, entonces Jesús venció. Y eso es una indicación para nosotros de dónde podemos nosotros poner la mente cuando no conseguimos entender la realidad. Aquí hay otra cosa que nosotros podemos aprender de este salmo también. ¿Recuerdas cuando el patriarca Job finalmente, a partir del capítulo número 38 de su libro, el patriarca Job finalmente puede oír a Dios hablar y desde el torbellino Dios le habla al patriarca? ¿Recuerdas lo que Dios hizo con él? ¿Recuerdas el tono, el contenido de las preguntas que Dios formuló para Job en el momento de su revelación desde el torbellino? Atención con esto. Dios no se dedicó a contestarle las preguntas a Job. Dios no se dedicó a decirle a Job: mira, Job, siéntate aquí que yo te voy a explicar. Mira, la razón por la que tú estás sufriendo en este momento es porque mi enemigo Satanás te ha pedido para zarandearte y yo lo he permitido para mostrar tu justicia y tu carácter que por medio de mi fuerza has desarrollado para testimonio de los habitantes del universo. No, Dios no le dijo eso a Job. Lo que Dios hizo con Job fue elevar su mirada para que comprendiese los grandísimos misterios de la creación, el poder, la omnipotencia de Dios que se ve y se describe en todas las dinámicas asombrosas de la creación. Y cuando su mirada se puso en la complejidad infinita del poder divino que conduce y controla todas las cosas del mundo natural, entonces Job dijo: ciertamente estas cosas son demasiado maravillosas. Yo te había oído, Señor, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Señor, me aborrezco a mí mismo, yo hablé de manera necia, perdóname, Señor. Porque entonces lo que Dios le estaba pidiendo a Job era confiar en Él por medio de las grandes verdades de la palabra y de las grandes potencias que se exhiben en el cuidado de Dios de la creación, para que poniendo su mente en la soberanía, en el poder infinito de Dios, Job saliera de su circunstancia que sencillamente nace de enfocarse en sí mismo, de mirar sus problemas, de mirar su dificultad, de mirar su situación, y Dios lo saca de allí poniendo su mente en las grandes evidencias de su poder para dirigir todo cuanto existe. Y entonces el patriarca puede comprender que puede confiar en Dios, puede confiar en su Señor, puede confiar en la dirección divina, aunque no logre entender su situación.
puede creer allí donde no logre entender, puede aferrarse al carácter divino allí donde no pueda encontrar la presencia de Dios que le permita explicar lo que vive. Vamos a mirar el último salmo del cual vamos a hablar en nuestro comentario, y es el Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo extraordinario, salmo de Asaf. Este salmista Asaf, este grupo de salmos realmente propone un desafío a la comodidad intelectual que genera la percepción del carácter de Dios en una economía simplista, como que Dios castiga al impío y exalta al justo. Esta economía simplista de comprender el bien y el mal y los hechos de Dios en la creación es desafiada por Asaf, por este grupo de salmos que desafía esa comprensión simplista de la realidad. Y mira lo que él nos dice aquí. Mira lo que nos dice aquí en Salmo número 73. Vamos a proyectarlo en pantalla y vamos a leer sus principales textos. Dice lo siguiente, leamos juntos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, escucha esto, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas en su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, mira lo que dicen los impíos, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano. He limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjate, aquí está el problema del salmista. A ver, si lo que yo veo es que los injustos prosperan, si lo que yo veo es que los impíos descienden al sepulcro sin dolor, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de esto? Es decir, si en la expectativa de vida del impío, si en toda esa existencia del impío no sufrió dolor, ni siquiera cuando se moría sufrió dolor, entonces la pregunta que se le coloca en la mente del salmista es, entonces yo, que he limpiado mi corazón, que he sido penitente, que he vivido una vida intentando obedecer al Señor y guardando su ley, entonces yo en vano he hecho todo eso, en vano he sido corregido, en vano he aguantado los azotes todos los días, entonces en vano he servir a Dios. El problema es que si Dios en este presente momento no hace diferencia entre el justo y el impío, entonces yo que he intentado vivir una vida pía y justa, ¿ha sido en vano? ¿He perdido mi tiempo? Ese es el problema del salmista. Y yo estoy seguro que usted ha sentido eso también. Yo lo he sentido en mi vida. Recuerdo una vez cuando estaba en la universidad, yo estudiaba inglés como segunda lengua en los Estados Unidos, en la ciudad de Edison, New Jersey, y había caído una fuerte nevada y yo no tenía cómo irme a la universidad más que una bicicleta.
y tomé mi bicicleta y después de una fuerte nevada, el suelo, el piso se congela. Y entonces yo tomé mi bicicleta y era a una distancia como de unos 3 a 4 kilómetros desde el lugar donde vivía hasta la universidad. Y para el tiempo que llegué a la universidad, para el momento en que llegué, mis manos estaban casi congeladas, al punto que no podía despegar mis manos del manubrio, del volante de la bicicleta. Y en ese momento, cuando yo intentaba hacer esfuerzos para despegar mis manos del volante, recuerdo haber visto pasar a uno de mis compañeros que estudiaba conmigo, en un carro último modelo, en un sedán último modelo del año, bien calientito, con su calefacción, escuchando una música horrible, una música que deshonra a Dios. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que yo estoy a punto de congelarme aquí en este crudo invierno y ese impío, escuchando esa música horrible que desagrada a Dios, está calientito en su auto último modelo? Yo sentí eso. Yo sentí lo que Asaf estaba sintiendo en este momento. Y estoy seguro, escucha esto, estoy seguro que eso fue lo que Satanás quería hacerle pensar a Jesús cuando en el desierto le dijo: tú no pareces un hijo de Dios. Tú no pareces un hijo de Dios. Tú pareces cualquier cosa. Es más, pareces hasta el querubín rebelde del que se me ha advertido. Dios no puede tratar así a sus hijos. Tienes 40 días de ayuno. Tu piel parece casi muerta. Tus músculos aparentemente se han deshecho y lo que veo es un aspecto cadavérico aquí, un aspecto moribundo. Tú no pareces un hijo de Dios. Dios no puede tratar así a sus hijos. A ver, si tú eres el hijo de Dios, dame una demostración sencillita. Convierte esas piedras en pan y dame una demostración de que eres el hijo de Dios para que yo, que he venido de parte de Dios a darte favores, pueda saber que no eres el querubín rebelde, sino que eres el hijo de Dios. Satanás intentando hacer dudar al hijo de Dios de la bondad de Dios, su Padre. Y es exactamente lo que el dolor amenaza con hacer con nosotros. Quiere hacernos creer que Dios, después de todo, no es bueno. Hacernos dudar de la bondad de Dios para luego negar abiertamente su palabra. ¿Qué es lo que el salmista entonces comprende? ¿Qué es lo que el salmista entonces hace? ¿En qué piensa para recuperar su fe en el Señor y crecer de gloria en gloria hasta alcanzar de nuevo la fe en Cristo? Mire lo que el salmista hace. Vamos a leer desde el versículo número 15 en adelante. Dice así: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, mira lo que dice este versículo. Este versículo es extraordinario. Mira lo que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál es el fin de ellos? ¿Cuál es el fin de los impíos? Que el salmista comprendió al entrar al santuario. Mira lo que dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué es lo que el salmista comprende cuando entra en el santuario? Y aquí el santuario se nos presenta como un decodificador de la realidad. El santuario se nos presenta como un instrumento interpretativo
que recibe todas las amenazas de la realidad donde el impío es prosperado y el justo es puesto por tierra, y el santuario entonces recibe todas esas amenazas a la interpretación, y del santuario entonces puede salir una comprensión que nos pueda afirmar en la fe y nos pueda hacer soportar lo que venga, y nos enseñe que es mejor sufrir lo que venga que apartarse en un solo ápice, en un solo punto de la voluntad de Dios, que es lo que nos enseña el santuario. Atención, si comprendes la estructura del santuario, te darás cuenta que la mismísima presencia de Dios, el lugar santísimo desde el propiciatorio, donde en medio de querubines la manifestación de la gloria del Dios eterno se ve y se experimenta en la tierra, allí, en este lugar, esta presencia está velada. Primero por el primer velo que separa el atrio del mundo exterior, luego por el altar de fuego y el lavacro, y luego un velo más, y luego entonces de este velo que separa el lugar santo del atrio, luego otro velo más que separa el santísimo del santo. ¿Y por qué la presencia de Dios parece estar así oculta, parece estar así velada? Oh, mis amigos, por causa del pecado. El pecado ha separado a Dios de nosotros. El pecado causó un abismo de separación entre esta tierra y la presencia santísima de Dios. Pero este santísimo Dios, a pesar de la separación del pecado, a pesar de la historia del pecado, quiso poner aquí en este mundo su tabernáculo, y Él tabernaculó en medio de nosotros. Puso su morada, puso su tienda y nos visitó en la persona de Cristo, su Hijo. Y en Cristo veló su divinidad, en Cristo veló su gloria, para vivir entre nosotros, conocer nuestros dolores, experimentar nuestras aflicciones y debilidades, y elevarnos a la esperanza de que algún día esta presencia velada del santuario desde el lugar santísimo, esta presencia velada se va a manifestar, ya no con velo, se va a manifestar y lo veremos cara a cara, sin velo alguno. Pero cuando se manifieste sin velo alguno y su gloria y su presencia literal y real inunde toda la tierra, entonces los que no aprovecharon, los que no cedieron, los que no respondieron ante su gracia y fueron beneficiados con el ministerio de la intercesión de Jesucristo delante de la santísima presencia mientras estaba velada, quienes no cedieron a su gracia y no aprovecharon la gracia de Dios que intercede por ellos en Cristo mientras la presencia estuvo velada, esta intercesión, habiendo finalizado, dará paso a que solamente la mismísima presencia y gloria inaccesible de Dios, cuando esto se manifieste, entonces delante de esta gloria, solamente los que hayan recibido la purificación de sus vidas, solamente los que hayan recibido la purificación de sus pecados, solamente quienes hayan recibido la limpieza que Cristo y su intercesión provee desde su santuario, podrán habitar en la presencia del fuego consumidor sin ser consumidos. Esta gloria infinita va a manifestarse. Y quienes queden en pie delante de esta gloria son o serán en aquel día los que hoy aprovecharon los beneficios de la bendita y santa intercesión de Cristo, que desde el santuario nos purificó para presentarnos delante de su Padre sin mancha, con los cuerpos limpios, con agua pura,
y con las conciencias purificadas de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Te das cuenta? Por eso los 144,000 que fueron purificados, que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero y que fueron así presentados sin mancha y sin mácula delante del Señor, ellos habitarán en el templo de Dios y le servirán de día y de noche. ¿Cómo es que la misma presencia que será el gozo por los siglos de los justos y fieles, cómo es que la presencia santa de Dios, que será gozo para unos, será muerte y destrucción para otros? Precisamente la diferencia está en el ministerio de intercesión y purificación que desde el santuario se nos informa, se nos enseña. Cristo quiere purificarnos hoy para presentarnos y hacernos quedar en pie en aquel día final. Mientras que los que hoy rechacen su purificación, en aquel día final, el fuego de su gloria será para ellos destrucción repentina. Eso lo comprendió Asaf al entrar en el santuario. Mis queridos amigos, Dios hará diferencia. Dios hará diferencia prontamente entre el que le sirve y el que no le sirve. Mientras esperamos esa diferencia, mientras esperamos los tiempos de la restauración de todas las cosas, afirmemos nuestra fe en el ministerio de Jesucristo, que desde el santuario celestial anhela interceder, anhela purificarnos, anhela mostrarnos su amor. Pongamos nuestros ojos en Jesús y permitámosle a Él purificar nuestras conciencias de obras muertas para presentarnos limpios delante de su Padre, para que aquel día en el cual Él descenderá sin relación con el pecado, seamos tomados para Dios, para su reino, por gozo eterno. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga hoy resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Chao, chao.